Y seguimos preguntándoles, ¿alguno de ustedes ha armado el cubo Rubik alguna vez? ¿Quién? ¿Uno nomás? ¿Alguna vez? Ya solo me sale una cara, ya no sé qué sigue. Ah, no se ha ido. Y estaba hablando de desaceleración del tiempo. Aquí estaba usted. Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver el cubo Rubik con la siguiente conferencia? El cubo Rubik aplicado a la minería. Y para ello invitamos a este escenario al presidente nacional del Consejo INCIDE AC, Guillermo Moreno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad que me cambiaron la hora de la conferencia, era a las 12:30, pero la verdad que fue mucho mejor este cambio que se dio, porque pues de alguna manera me dio oportunidad de poder escuchar todas las conferencias antes de poder dar esta. Adelante, por favor. Bueno, aparte, este día se festeja el 49 aniversario del cubo de Rubik. Y aquí pues hay un arquitecto húngaro que lo inventó pues, para poder hacer un modelo de pensamiento, para poder explicar a sus alumnos de alguna manera, y que se convirtió posteriormente en un juego pues, bastante poderoso, bastante famoso, ¿no? 450 millones de unidades que se han vendido en todo el mundo, y obviamente pues, ha sido un impacto cultural que el cubo ha tenido. Dale, por favor. Esto para hablar un poquito de lo que era el contexto de lo que es el cubo de Rubik. Bueno, ¿qué es INCIDE? En INCIDE nosotros estamos agrupando a todos los organismos gremiales, principalmente, y académicos, que tienen que ver originalmente con la industria de la construcción. INCIDE es el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo. Y así empezamos, agrupando principalmente Cámara de la Construcción, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos. Iniciamos originalmente hace 23 años como una revista, y de ahí ese consejo editorial fue lo que posteriormente se convirtió, nace en el 99 y hasta el 2007 lo conformamos como una asociación civil. Y empezamos a trabajar en tres ejes, porque veíamos, en aquel momento vivíamos en Hermosillo, obviamente la gran mayoría son de Hermosillo, el problema del agua, el problema de la desalación de agua. Y veíamos que opinaban los medios de comunicación como expertos en los temas del agua, veíamos que opinaban los políticos con el tema del agua, y nos preguntábamos, y ahorita en las exposiciones que estuve escuchando, todo el mundo preguntaba, bueno, ¿y los técnicos qué estábamos haciendo? Absolutamente nada. Y es cuando empezamos a decir, bueno, pues si si los políticos se meten a lo técnico y los medios de comunicación se meten a lo técnico, bueno, pues había que los técnicos nos metiéramos a política. Estamos hablando de 1999. Estamos hablando de 1999, donde había dos medios de comunicación que tenían toda la influencia, El Imparcial y Sotosilva. No había más, no existían redes sociales, y eran las únicas dos fuentes informativas que teníamos para poder hacernos de información, y para la sociedad era la verdad absoluta. Bueno, otra cosa que empezamos a ver, uno era el tema de la comunicación, dos, el tema de la integración gremial. El político le tiene miedo a que la gente se una, y el tercero era el tema de la consulta o el tema del conocimiento, y el político le tiene miedo a la gente que sabe. Entonces, si juntas tres elementos, conocimiento, integración y comunicación, es algo que al político le da terriblemente pavor. Podrás ser comunicador, pero no tienes el conocimiento. Podrás integrarlos a todos, pero no tienes el conocimiento. Podrás tener el conocimiento, pero no tienes capacidad de comunicarte. Entonces, es lo que logramos empezar a hacer, juntar esos tres elementos. Y si tú le preguntas a un medio de comunicación, por ejemplo, a nosotros nunca nos invitan como medio de comunicación, porque el medio de comunicación dicen, no, eso es político o es gremial. Y si tú le preguntas a un político, dice, no, eso es una revista. Entonces, de alguna manera vas quedando en ese eje, pero INCIDE es las tres cosas. Entonces, y empezamos a trabajar, ya que nos reuníamos, pues ya no era únicamente para hacer una revista o para hacer el medio, no, había que trabajar en cambiar leyes, había que empezar a trabajar, y aquí no me dejará mentir Raúl Kiwis, desde 1995 que empezamos a trabajar con el tema de la ley de obra pública,
como un sueño de unos jóvenes empresarios en aquel entonces de la Cámara de la Construcción, que logramos hacer realidad hasta el 2007. Logramos cambiar de 20 leyes que ya tenemos aprobadas, que han sido propuestas de este Consejo. Logramos hacer la primera, desde el 95 hasta el 2007, porque había que meterse al tema político, que entenderle al tema político no era nomás tener el conocimiento. El diputado te juega el dedo en la boca y ahí te va dando y pasa la administración y todos pateando el bote. Pero había que entenderle al tema político. Ahorita llevamos 20 leyes aprobadas desde la del 2007, que fue la de obras públicas, hasta la que se acaba de aprobar en noviembre pasado, que es la del bigote. Una campaña que hicimos para que se promoviera el tema de la salud masculina. ¿Por qué? Bueno, pues que en el sector de la construcción más del 80% somos varones. Y si hablamos de una equidad de género, pues había que equiparar. Muere más gente por cáncer de próstata que por cáncer de mama. Y es un tema, pues obviamente los varones nos da pena. Bueno, pues, y la mujer creo que ya nos lleva cierta ventaja en eso, desde el moño rosa, el cáncer cervicuterino y etcétera. Bueno, ellos nos llevan ventaja. Bueno, pues ahora les pedimos que nos lleven de la orejita, porque los varones no vamos. Bueno, y iniciamos esa campaña. Esta ley se acaba de aprobar en noviembre del 2022. Ya noviembre, mes de la salud masculina reconocido en todo Sonora y en todos los municipios, y ya estamos trabajando en otras partes del país. Eso de manera general. Pero también nos dimos cuenta de una cosa, que aunque se aprueben leyes, las leyes se convierten en letra muerta. Entonces había que dar el segundo paso, había que capacitarnos. Por eso logramos, dentro del tema de capacitación, logramos la profesionalización. Empezamos con el tema de profesionalización en el tema de protección civil y en el tema de agentes inmobiliarios. Posteriormente, ¿me pueden regalar un poquito de agua, por favor? Empezamos con el tema de, al ver que las normas se hacen, las leyes se hacen, pero se convierten en letra muerta, gracias, se convierten en letra muerta, había que tomar acción. Y empezamos a decir, bueno, pues si la ley de obra pública batallamos tanto en aprobarla, pero las comunidades seguían amoladas. Y empezamos a trabajar en ese sentido, ver cómo podíamos hacer. Y sacamos 2 proyectos bastante exitosos. Uno de ellos fue el de mayor infraestructura local. ¿En qué consistía ese programa? Que entre todos los que estábamos unidos, cámaras, colegios, universidades, les hiciéramos los proyectos ejecutivos a los alcaldes que no tenían capacidad para hacer obra, que no tenían capacidad para obra, mucho menos para un proyecto ejecutivo. Y empezamos a hacerles los proyectos sin costo para ellos, para que pudieran bajar recursos. En aquel entonces de los famosos subejercicios, que ahorita ya ni existen, ¿no? Y posteriormente, pues con el tema del fondo minero, pues que tampoco existe. Entonces, pero era una manera de que podíamos apoyar a los municipios. ¿Para qué estábamos unidos? Dale, por favor. Estamos presentes ya en 2 estados del país. Estamos ya con este mismo esquema de integración, ya estamos arrancando en esos estados. Dale, por favor. Y hubo un tema, yo les comentaba cuando nace INCIDE en 1999, era un tema para defendernos del gobierno, para defender a los técnicos, para defender. Bueno, pero ¿qué pasó? Hubo 3 eventos importantes dentro de todo este tiempo que nos marcaron y nos cambiaron. La guardería ABC el 2009, el 2010, cuando teníamos 10 años de sequía y de repente llueve, 47 fraccionamientos se inundaron, y el otro fue el tema del derrame de la mina. Entonces decíamos nosotros, cambiamos hasta de logotipo y todo, porque ¿de qué servía tanto talento reunido si esas cosas pasaban? Y sobre todo el tema de la guardería ABC. O sea, eso no debió haber sucedido. Yo no creo que en cualquiera de los 3 casos no haya habido ingenieros que hayan estado pendientes, no haya habido técnicos, no haya habido. Claro que hubo, pero también hubo un detonante importante y se llama corrupción. Era un tema importante que se debía de tocar. Dale, por favor. Tuve la fortuna de haber sido director de Protección Civil en 2015-2018 y ahorita comentan algunas cosas que traigo a colación. Que tienes que asesorarte, tienes que informarte, y sí, efectivamente, o sea, la ignorancia no es pecado, pero la necedad sí es pecado. Entonces aquí había que informarte. Trajimos a un colegio de protección civil, hicimos acuerdos para poder empezar a trabajar.
gobernanza, resiliencia, empatía, ética, alianzas, comunicación, pero no podíamos dejar que todo lo que se estaba sucediendo en los temas de protección civil siguieran sucediendo. ¿Dale? Obviamente, como ingeniero civil que soy, había sido regidor, pero no era bombero. Entonces yo no tenía el tema de, ya dentro del tema de protección civil, estar en el tema, el medio de la atención de la emergencia, pero había que aplicar el conocimiento técnico que teníamos para prevenir, para mitigar, para evitar. No podíamos tapar las lluvias, no éramos Dios para detener la lluvia, pero lo que sí podíamos hacer era qué afectación iba a tener en nosotros. Y empezamos a tener, con metodología, empezamos a tomar datos, empezamos a hacer modelos, empezamos a hacer todo lo necesario para mitigar los efectos de esos fenómenos perturbadores que se pudieran presentar. Adelante. Y obviamente, en serio, les confieso, ahorita como hablan de la minería y con todos los temas que están involucrados, en ese sentido también eran todos los temas, el tema de presupuesto, el tema de la atención de la emergencia que es diaria, el tema de que no hay recursos, el tema de los medios de comunicación preguntándote, o sea, está lloviendo y ya te están preguntando que si, oye, ¿cuánto? Espérate, o sea, o atiendo o informo. Pero era una parte de un todo. Entonces, pero tampoco podías decir, no te voy a informar. Tenías que ver de qué manera podías darle solución a todo. Y uno de los temas que veíamos, los desastres no son naturales, son socialmente construidos. O sea, los desastres naturales no existen, son socialmente construidos y potencializados por tres cosas: la corrupción, la ignorancia y la indolencia. Y la indolencia que ahorita con las redes sociales, híjole, la gente prefiere tomarse un TikTok antes de marcar el 911 para ver si hay un incendio o algo por él. Dale, por favor. Y es así como creo que la manera más esquemática de poder enfrentar cuando un problema es demasiado complejo es a través de un cubo de Rubik. Y cuando tú mencionas el cubo de Rubik, la gente ya inmediatamente te dice, ok, porque es algo que tú ya conoces, es algo que inmediatamente puedes relacionar. Pero ¿qué pasa? Regularmente todos los entes tratamos de resolver el problema viendo únicamente nuestra cara. Y cual cubo de Rubik, si tú resuelves tu cara sin tomar en cuenta a los demás, el cubo se desbarata. Y cuando esa otra cara se quiere armar, va a desbaratar la tuya. Por falta de comunicación, por falta de empatía, porque no tuviste la manera de poderlo comunicar y tener esa visión de manera holística. ¿Okay? Y nosotros empezamos a trabajar en ese sentido, con conocimiento técnico, políticas públicas, ética y cultura, vigilancia y acción, estrategia, resiliencia y obviamente el tema de participación ciudadana. Dale. Y en el tema de participación ciudadana, aquí pongo nomás un ejemplo, cada cara se va abriendo, pues no. En el tema de participación ciudadana, pues obviamente pues nadie es experto en todo. En este caso había que sumar a todos los que supieran del tema. Y aquí podemos ver que desde apicultores hasta políticos, epidemias y todo lo que fuera de conocimiento para atender, porque cuando estás en protección civil, si hay un choque es tu bronca, si a un niño le picó una abeja es tu bronca, si hay un incendio es tu bronca. Y la pregunta que hacen los medios, oye, ¿y qué hizo protección civil antes de...? No, ¿por qué? Porque para empezar, para la mayoría de la gente protección civil son bomberos y es el recurso que se va, y el 97% del recurso se va hacia la atención de la emergencia, no se va en medidas de prevención. Entonces, y es así como empezamos a trabajar de cómo podíamos ser más eficientes. Dale, por favor. Y hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta dentro del cubo de Rubik. Uno es el tema de la tercera ley de Newton, que nos dice, si tú haces una acción, te va a venir una reacción en la misma magnitud, pero en sentido contrario. Así que si tú no tomas en cuenta, muchas veces te llega un fregadazo y tú dices, oye, ¿qué le hice? No, si le hiciste, a lo mejor tú no te diste cuenta, porque como no viste todo de manera integral, pisaste un callo que no debiste haber pisado, y se te va a retornar. El otro es el tema de reacción en cadena. Cualquier cosa que se haga ahorita o se hizo en el pasado, tiene una repercusión y van cayendo como fichas de dominó, a menos de que tengamos la capacidad de ser resilientes y de tener
pero vas a poder tener esa capacidad de ser resiliente si tienes el conocimiento previo. Ahorita comentaban en algunas de las conferencias lo mismo, si tienes el conocimiento previo vas a poder actuar. Pero no hay que esperar a que sea cíclico y cíclico y cíclico. No, hay que actuar porque sabes que va a suceder, sobre todo cuando llueve. En las comunidades llueven y nos decía una señora en Pueblo Miguel Alemán que llueve y decía la señora, siempre que llueve, siempre que pasa lo mismo sucede igual. Entonces, pues te daba risa, ¿no? ¿Cómo que siempre que pasa lo mismo sucede igual? Sí, cada año llueve, cada año se inundan y cada año viene el político con los pantalones remangados a repartir despensas, ¿no? Y no hacen nada. Y si taparan el limpiaran el canal, subieran el bordo, quitaran, pusieran, pero no hacen nada. Siempre que pasa lo mismo, sucede igual. Y tenía toda la razón del mundo. ¿Cuántas veces en la minería no nos pasa lo mismo exactamente, ¿no? Estamos viendo que se están presentando patrones y no actuamos. Dale, por favor. En cada suceso que exista siempre va a haber una concatenación. Va a ser un problema que te va a causar el primer impacto, pero siempre va a haber acciones concatenadas. En este caso, aquí pongo el ejemplo de Bahía de Quiro, una inundación, posteriormente vienen otras afectaciones como fichas de dominó, se van generando, ¿no? Dale. En el caso del COVID no fue la excepción. Vino una concatenación, se vino el COVID, cierres de empresas, crisis económicos, desempleo, violencia intrafamiliar, narcomenudeo, drogadicción, conflictos sociales, todo lo que se vino derivado originalmente de un bicho, ¿no? Dale. Y aquí ponemos el ejemplo del cubo de Rubik, y creo que el tema del COVID fue un caso muy claro de cómo inmediatamente cuando sale el COVID lo que hacen es encerrarse con una muy mala política y sin tener las previsiones para el sector empresarial, y que en una manifestación del sector empresarial reabren empresas. Acuérdense, el mayo del 2020 reabren empresas sin una adecuado marco en el tema de salud para poder protegerse, y vino un rebrote espantoso. O sea, ¿cuántas muertes costó eso? Porque estaban viendo y pensando únicamente de manera unilateral. Pensaron en salud y pensaron en economía de manera separada, pero no pensaron de manera integral. Y bueno, ejemplos, todos tenemos alguna historia que contar sobre el COVID. Trasládense a mayo del 2020, las tiendas de conveniencia atascadas por comprar cerveza, etcétera, etcétera, ¿no? Dale, por favor. Entonces empezamos a ver que el modelo del cubo de Rubik era un tema en el que podíamos, empresarios y profesionistas, ver todo con una visión holística, empática, y que era fácilmente entendible y entender. Ahorita lo que usted comentaba el tema de un plano y un cuadrante, se la pongo tridimensional, no nomás es plano, es tridimensional. Tenemos que ver para todos lados. No podemos dejar, y esta es otra cosa, no podemos dejar todo en manos de los políticos, para nada. Tenemos que actuar como sociedad civil para que de lo que nos estamos quejando actualmente no vuelva a suceder. Todavía estamos a tiempo, pero creo que no podemos dejar todo en manos del gobierno. Y obviamente pues creo que era la manera más coherente de poder tener una resolución de problemas. Dale. Hicimos también el tema de campañas con la resiliencia, donde empezamos a tomar varios ejes, empezamos a tomar varios subtemas para poder entrarle al problema, involucrando obviamente a todos. El problema era de resiliencia, el problema era de protección civil, pero teníamos que involucrar a medios de comunicación, a padres de familia, teníamos que involucrar a educadores, gobierno, empresarios, organizaciones gremiales. Todos tenían que participar para poder trabajar en este contexto. ¿Dale? Y aquí les comento, ni estamos descubriendo el agua hervida, ni estamos descubriendo el hilo negro. Es un tema tan así que muchos de los expositores que estuvieron antes que yo mencionaron de manera global o de manera individual cada uno de los temas, ¿no? Pero bueno, un tema bastante importante ahora sí, y el tema de la minería, cómo nos perciben en la sociedad. Y también lo comentó en alguna de las ponencias. ¿Dónde estuvo la gente que los iba a defender? Ayudan a comunidades. ¿Dónde estuvo esa gente defendiéndolos? ¿No? Nadie. Fue poca la gente. Alguien comentaba en la mañana, creo que fue Candiani, que platiqué con él hace rato, comentaba Candiani que el ensimismamiento, pues, ¿no? de cada una de
de los mineros de trabajar para sí mismos. Faltaba el impacto hacia la sociedad. Dale. En el tema de gestión de riesgos, nosotros vemos, y cualquier riesgo, aplicado para cualquier situación, riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad entre capacidades. Y obviamente, como cualquier ingeniero, entre más aumentes tus capacidades, el riesgo de que suceda va a tender a cero. No quiere decir que no va a suceder, no somos dioses, pero en la medida que nuestras capacidades aumenten, vamos a poder disminuir que ese riesgo cause un mayor daño. Dale. En el tema de resiliencia, pues la mayoría de la gente maneja que es un tema de recuperación, de caer y levantarse. Aquí pongo algunos ejemplos de lo que es el tema de resiliencia, que realmente viene desde los romanos, así como nosotros decimos, que me están apurando también, no nomás usted, señora Lenis. Los romanos decían, ahora sí que, como decimos en Sonora, no para atrás ni para agarrar vuelo. Bueno, pues ellos sí agarraban vuelo, se replegaban e iban con más fuerza, pues para poder reagrupar a sus tropas. Dale, por favor. Entonces, resiliencia no es caer y levantarse, sino resiliencia es quitar esa piedra del camino para que nadie más caiga. No es únicamente que te recuperes tú, sino que vas a hacer por los demás. Es más, y ni siquiera necesariamente te tienes que caer tú. Muchas veces con la observación, si tienes esa capacidad de observar, vas a poder ser de manera resiliente. Dale, por favor. Entonces, ahora sí, aplicando la fórmula del riesgo y poniendo los atenuantes que teníamos, ignorancia, corrupción e indolencia, había que atacarla con capacitación, con ética y con resiliencia. ¿Y la ética dónde? Con los universitarios, en las universidades. Y empezamos a meter modelos de protección civil, empezamos a meter ética en las universidades, a los ingenieros, porque si el ingeniero no conoce que se le puede caer un edificio y no tiene esa correlación, no lo va a hacer y va a creer y va a crecer que el tema de la corrupción es parte del proceso de enseñanza o parte del proceso, como muchos de nosotros nos ha tocado verlo o vivirlo, el tema de la corrupción, que es algo que va implícito en nuestro ejercicio profesional, igual para mineros, igual para civiles. Dale, esto ya lo de ahorita. Dale, por favor. Aquí en el tema de la minería con el cubo de Rubik, muchos comentan que fue un cisne negro o que fue un rinoceronte gris, el tema de la minería. El cisne negro hace alusión a un fenómeno que te agarró por sorpresa. El rinoceronte gris hace alusión a un fenómeno que estás viendo venir de lejos. O sea, así como el tema del cisne negro, es un rinoceronte que viene a todo galope por la sabana africana y tú estás sentado en medio y te sientas a esperar a que llegue. No puede decir el sector minero que fueron sorprendidos. ¿Fueron confiados o fueron indolentes? Había reformas previas. Desde el 2018 para acá hubo reformas previas que ya había avisos que algo se podía presentar. Ya les habían quitado fondos mineros. O sea, ya había señales muy claras. Venía el rinoceronte a todo galope a pegarnos un estrellado. Dale. Aquí, bueno, si hago el esquema del cubo de Rubik con la minería, tratando de agrupar de manera muy general, ok. Aquí están las imágenes porque ya me están cortando, pero sí es cierto, a los demás sí les dieron muchísima más chance, aunque sí me avisaste. Gobierno, empresa, sociedad en general, fuerza laboral, comunidad y cadena de valor, tratando de agruparlos en esos puntos. Esta lámina sí, pásatelas muy rápido, vete al final, porque también había que ser de cada uno de los puntos. Y como en el cubo de Rubik, velas pasando porque sí va a ser muy largo. En cada uno de los puntos vas a encontrar coincidencias, y como en el cubo de Rubik vas a encontrar esquinas y vas a encontrar vértices para poder actuar y empezar a actuar en acciones que vayan a impactar a varias caras. Es la manera que el cubo actúa. ¿Qué tienes que hacer? Y para poder actuar en una sola acción que puedas beneficiar a varias caras del cubo. Hasta aquí, por favor, devuélvete, por favor. Devuélvete una. Ok. Factores adicionales a considerar. Hablando del tema de la tercera ley de Newton, ¿qué tienen que hacer? Organizarnos. Organización. Y un tema importante que en todos lados se ha comentado, pero no lo han tocado como tal. El derecho humano a la consulta es un tema bastante importante y no consultaron al sector minero. Y voy a comentar un punto. En el 2014 se hizo el programa de desarrollo urbano, pero no consultaron a nadie. No importaba si tenían razón o no en el contexto. Posiblemente era muy buen programa de desarrollo urbano, pero la manera en que ganamos el amparo fue
la demanda porque no nos consultaron. Y es un derecho humano, independientemente que tuvieran razón o no en lo que estaban planteando. Otro tema, pues, fortalecerse jurídicamente, el tema analizar y afrontar y con resiliencia empezar a ver qué se tiene que hacer. Y en el tema, pues hay que ponerlo al operador del cubo de Rubik, que tome decisiones. Ahorita comentaron también uno de los puntos, faltan tomadores de decisiones. No podemos quedarnos de brazos cruzados a estar esperando que las cosas sucedan. Sí es posible revertir esto, pero tienen que ser muy organizados, pero sobre todo la siguiente, por favor, unidos. Y una cosa que les voy a decir, si se quieren ir solos, van a tener los mismos resultados. Si el sector minero defiende al sector minero, todo el mundo dice, lo que pasa es que son los beneficiados. Pero si todos los organismos estamos trabajando en una sola vía, es distinto, porque somos los afectados. Y ustedes lo han dicho 1000 veces. O sea, ¿cuántos sectores económicos impacta el sector minero? Sí, pero aquí no están. Y es lo que tenemos que ver todos juntos y los ofrecemos como incide, y la verdad que sumamos muchísimas partes. Muchísimas gracias, Ramón, y también de David, perdón, por la invitación que nos hicieron y que nos hayan invitado a exponer ahorita y en la vez pasada, y la alianza que ya vamos a hacer junto con INCIDE, para que todos juntos podamos hacer esa falange de la que Marco Salvador Hernández, que en paz descanse, él hablaba, todos unidos, como esa gran falange de Macedonia que Alejandro Magno tenía. Muchísimas gracias. Sí, ya sé. Si gusta pasar allá al frente, por favor. Hacia el frente. Lo presionaron más. ¿No? ¿No vio todas las diapositivas que dijo, dale, 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 todavía le faltaban? Usted dirá si no lo cortamos mucho.